todo dicho, vamos a presentar el libro de Víctor Hugo y de Mateo, el latinoamericano, que podemos decir total, porque es un uruguayo cubano. Y bueno, para nosotros es un honor que nos hayan confiado la edición del libro. La tarea de la editorial está permitir que las voces se expresen las voces en defensa del pueblo argentino. Me parece que cuando tratamos este libro, Víctor Hugo estaba de alguna manera fuera de los micrófonos. Hoy afortunadamente ha recuperado y pensamos que para un gran debate democrático que este país merece y para la defensa de muchas situaciones de injusticia que se producen, la voz de Víctor Hugo es una voz, y este libro es, en ese sentido, pensamos un gran aporte. Así es. Así que, un aplauso muy grande para ellos. Mateo Grise, que tanto ha tenido que ver con la historia de este libro, que nació en la ocurrencia de escribirle yo a él una invitación para, él dirige Caras y Caretas en el Uruguay, hacer un análisis de lo que estaba ocurriendo con nuestra América Latina. ¿Y qué pasó, Mateo? Bienvenido a la introducción. Bueno, muchas gracias. Efectivamente fue por noviembre que, en los últimos días de noviembre, Víctor Hugo me escribió sobre la posibilidad de hacer un libro a dos voces que de alguna forma reflejara la preocupación que él intuía que podía tener yo, bastante obvio además, y que él también tenía, por cómo se estaban desarrollando las cosas en Latinoamérica, o en algunos procesos latinoamericanos que parecían bastante claros, ¿no? Uno era la elección legislativa en Venezuela, legislativa que terminó perdiendo el Partido Socialista Unido de Venezuela, y otra era la inminente llegada de Mauricio Macri, o la derecha, a la Argentina. ¿De qué forma estas dos elecciones podían reconfigurar el escenario latinoamericano, que tenía una década ya con gobiernos, o con muchos gobiernos progresistas o de izquierda? Efectivamente lo ha reconfigurado. El escenario ha sido, o se ha modificado en buena parte. A mí me pareció que era una propuesta interesante. Realmente no pensé que se fuera a concretar, más que por mi gana, en realidad no tanto por mi gana, sino por la dimensión de Víctor Hugo. Yo de alguna forma me sentía medio piojo al lado de Víctor Hugo. Pero bueno, salió el libro y fuimos recorriendo el camino de ese análisis que teníamos sobre lo que estaba pasando en América Latina. Después se fueron sumando cosas, se fue sumando el intento de golpe en Brasil, que después se concreta de alguna forma en el pedido de impeachment, y que bueno, nadie sabe cómo va a terminar, aunque todo el mundo lo puede suponer, por lo menos en cuanto a la permanencia de Dilma Rousseff. Hicimos un recorrido de ese tipo, ¿no? Y llegamos por lo menos en esa mirada más latinoamericana a una conclusión bastante obvia para nosotros, ya de mí que era obvia, pero bueno, después la profundizamos un poquito, que era el papel terrible que tienen los medios hegemónicos en la desestabilización de los procesos democráticos en América Latina, y hasta qué punto se puede avanzar. Quería realizar una de las preguntas que yo le hacía a Víctor Hugo: hasta qué punto se puede avanzar en la recuperación de alguna forma del Estado para la gente, como una democracia que evidentemente tiene falencias en la medida que no se da cuenta que aunque se cumplen determinados ritos legales, los medios de comunicación, por ejemplo, organizan un golpe de Estado y a veces te lo pueden ganar inclusive, ¿no? A veces también pueden poner un presidente de derecha en Argentina con los votos, ¿no? Pero cuando no hay votos no tienen mayor problemas en generar un clima de tensión muy grande, que a veces termina con golpes de Estado de Derecho. El otro punto que nosotros empezamos a ver, aunque no es un hallazgo nuestro, se está viendo también en toda la América Latina, es el papel de ciertos sectores del Poder Judicial
que colaboran, que realmente colaboran de forma clara y asquerosa a favor del statu quo, a favor del poder, aunque se vista de alguna forma con ropajes de legalidad. Es evidente que hay cierto sector, o es evidente para nosotros, para mí, que hay cierto sector del Poder Judicial que, en fin, apoya a los que tienen la sartén por el mango. No hay, esto es como aquello de la ley de los cuchillos, ¿no? Defiende a quien la maneja. Bueno, esto es lo mismo, exactamente lo mismo estaba pasando en América Latina y ese fue el inicio del libro. Ganó Macri y todos los desastres previstos y aún más se fueron cumpliendo. Entonces el color del libro, de todos los colores, digamos, de la página latinoamericana, en realidad se fue imprimiendo de celeste y blanco, que eran los colores de la Argentina, porque porque fue tal el cambio de lo que pasaba hasta diciembre en Argentina respecto al gobierno con su Estado, tal el cambio a lo que pasa hoy, que era difícil que no nos centráramos más en eso. Así que de alguna forma lo que hice fue seguirle el tren a Víctor Hugo en ese aspecto. Yo les agradezco mucho a todos ustedes, evidentemente no me van a querer escuchar a mí, supongo que vienen a escucharlo a él, así que les agradezco mucho que hayan venido acá y le agradezco mucho a Víctor Hugo que me haya dado la oportunidad de hacer esto con él, que también él representa de alguna forma el periodismo que tiene un compromiso con aquellos a los que le llega permanentemente y con la gente para la que le habla, ¿no? No está dentro, Hugo por suerte no está dentro de eso que se llama, o que la derecha llama periodismo independiente, periodismo neutro, periodismo objetivo, ¿no? Que nadie sabe lo que es, todo el mundo intuye lo que es, pero en realidad lo que es ese periodismo que ha resuelto ser una espada de los peores intereses que creíamos que estaban en retirada en América Latina y que por desgracia en algún lugar se están plasmando de forma, en fin, muy dolorosa. Así que bueno, muchas gracias. Quiero saludar a la familia de Mateo, historia de exilio y de periodismo por donde se le mire. Están aquí acompañándolo y me da muchísimo gusto. Celebro profundamente porque la amistad surge de una etapa en la que ataques terribles de los que estos años han marcado el accionar del periodismo dominante de la República Argentina, esos quebraron una lanza sin haber tenido contacto previo conmigo, yo no los conocía, y esa fue una manera de acercarme a ellos con una gratitud de esa que envuelve el corazón para siempre. Así que me da mucho gusto haber hecho este libro con Mateo, así haya sido una casualidad. Cuando ustedes lean la introducción del libro, el prólogo, es el intercambio que hicimos de correo. Yo diciéndole, Mateo, ¿no te gustaría hacer un libro en el que hablemos de América Latina? Viste todo lo que está pasando, está por ganar Macri en la Argentina, le va mal a Maduro en Venezuela, lo de Brasil lo tienen a los altos, a Evo también, después a Evo, ustedes recordarán, recientemente le inventaron un hijo, 10 días antes de las elecciones. Esto hace la mafia periodística de nuestro continente, e hicieron que Bolivia, que mandó satélites al espacio y que tiene a su país ahora alfabetizado y que ha hecho las reformas formidables que ha hecho Evo, no puede seguir porque le inventaron 10 días antes los clarines que tenemos en América Latina, los O Globo que hay repartidos también en América Latina. Le inventaron un hijo que primero había muerto, después estaba escondido y así sucesivamente hasta que se supo que nunca hubo tal hijo. Y entonces queríamos echar una mirada. Yo lo invitaba sobre América Latina para escribir un libro, quizás por la impronta de haber trabajado en Telesur, de andar permanentemente desde que era muy chico yo. Mi libro, Un grito en el desierto, hablaba precisamente de las andanzas por América Latina, porque cuando tenía 18 años empecé a viajar como relator suplente, me tocaban todos los viajes por América y entonces viví esa experiencia tan traumática que era ver qué había detrás de esa América Latina que para mí era nada más que las grandes capitales y después se convirtió en una manera de ir descubriendo
el lugar más pavorosamente desigual de la Tierra, que eso es nuestra América Latina. Y esa América Latina de repente había encontrado el alivio de estos gobiernos progresistas que con todos sus errores, que con todos sus matices, vinieron a cambiar la vida. Y a los 50 millones de pobres que yo registraba en este libro, que había prácticamente nuevos cada año, le pusieron una clase media que accedió a las posibilidades materiales que nunca había soñado, a las posibilidades educacionales, a la calidad de vida. Ascendieron millones de personas nada menos que a la condición de persona. Esto fue nuestra América Latina de estos años. Y de repente una oleada de derecha, manejada por medios de comunicación estrictamente mafiosos que van por sus intereses y que lo único que hacen es no matar todavía, porque no han tenido necesidad, porque matan el honor de las personas, porque matan la dignidad de las personas, han conseguido en cada uno de los países, o Globo en Brasil, a punto de voltear a Dilma, Clarín aquí, adulterando la democracia, tergiversando el resultado de la última elección. Basta nada más imaginar lo que hubiera sido la elección si, faltando pocos días para la misma, no se hubiese inventado el triple crimen de la efedrina, comparado con lo que hubiera significado que la gente supiese lo que era lo de los Panama Papers. Una cosa la ocultaron, ya se sabía, y la otra cosa la pusieron como para que la gente, adulterada la democracia, decidiese que efectivamente el gobierno progresista no iba a tener continuidad en la República Argentina. Al cabo de un año de pavorosas mentiras que determinaron esa adulteración de la democracia. Veníamos de tener a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hecha una asesina, ustedes recordarán las acusaciones por el caso Nisman, la marcha de aquellos fiscales patéticos del 18 de febrero. Así empezó. Cuando transcurrido un año, Macri se sacó una fotografía con las hijas de Nisman, apareció riéndose y la gente decía: ¿de qué se ríe? Y no podía aguantar la risa porque hacía un año, cuando murió Nisman, cuando se suicidó Nisman, él había empezado a ser presidente de la República de la mano de todos los inventos. Y después ni hablemos de lo que significaron aquellos 400.000 pesos mensuales, 2,5 millones de dólares robados por Kicillof, que por supuesto no se había llevado un centavo, o las cuentas del hijo de la presidenta, que tenía 65 millones de dólares en el exterior, como siempre. Cuando uno se aviva, cuando se da cuenta que no había cuentas y que ni siquiera había bancos, en esa historia no estaba ni el banco, ya es tarde para todo, la democracia está adulterada, y como le va a pasar a Dilma, como le pasó a Lugo con un golpe blando, como ocurrió con Zelaya, como de alguna manera este año posiblemente lo tengan a los altos a Maduro, en un ataque de la Embajada de Estados Unidos, del periodismo dominante, de ese país en los otros países que, por suerte, aparecieron en nuestra vida los Wikileaks, para entender de qué la va cada una de las embajadas, particularmente las de la parte norte de nuestra América del Sur, para fortalecer las posibilidades de los golpes de Estado. Ahora ya no necesitan de los militares, ahora lo hacen con los medios de comunicación. El golpismo de Globo, el golpismo de Clarín y de La Nación, el golpismo de los medios bolivianos, el golpismo del Mercurio, que ahora tiene a su director eterno, Edwards, teniendo que estar a los altos, expulsado de por vida del Colegio de Periodistas chileno, porque ahora se sabe, los archivos no mienten, los archivos dicen verdades que no se puede ocultar al corazón de la gente, y quedó demostrado como Edward, una vez que ganó Allende, una vez que las urnas le dieron la victoria a Allende, se fue a negociar con Kissinger y con Nixon la caída de Allende, y vino el primero de los golpes de Estado que tanto dolor le han provocado a nuestra América Latina. Entonces esto era lo que queríamos revisar. Empezamos el libro y empezaron algunas cosas que francamente iban inclinando el libro para el lado de la Argentina, aunque no quisiéramos. La Argentina se estaba convirtiendo en un espejo que adelanta, como para que vean en el resto de América de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo. ¿Cuánta gente iba a quedarse sin trabajo? ¿Cuánta gente iba a quedarse sin sueños? ¿Cómo se pasa lo que tenía el pueblo, lo que había ganado el pueblo, las conquistas del pueblo, cómo se pasan a los que más tienen? Y entonces, en esa olla donde se pone todo lo que se recauda, le sacaron la recaudación de los que más tienen, de la cerealera, le sacaron las retenciones, sacaron absolutamente todo y pusieron en la olla del bolsillo de la gente los subsidios que ahora están quitando y que se van a empezar a sentir día por día durante el resto del año. De eso se trataba, pero además un ataque impiadoso a la República, mandando jueces en comisión
a la Corte Suprema de Justicia, arremetiendo contra la ley de medios, una ley cuya nobleza habla de la más alta valoración de la democracia en la República Argentina, hija de los foros, hija de una votación transversal del Congreso, hija de la lucha de la juventud, porque la ley de medios quedará para siempre en el corazón de los jóvenes, porque fueron ellos los que la militaron, los que la hicieron posible, los que dijeron que no hay democracia si hay un solo megáfono que le mienta a la gente lo que le conviene, justamente para poner el gobierno que le corresponde, el gobierno que le permite utilizar el poder real, el poder político para ponerlo a su fin. Hace 20 años había escrito este libro, del cual me siento bastante orgulloso, pero en una parte del libro, cuando hacía un análisis de cómo estaba América Latina, contaba cómo estaban las situaciones. El tema pasa por la dignidad y no son los economistas los que pueden ocuparse del asunto, pero no porque no tengan corazón, sino simplemente porque no les compete. Los economistas hacen las cuentas y ya bastante tienen con eso. Tampoco es justo pedirle todos a ellos, ¿verdad? Entonces podría ser en la esfera de la política, pero es tan pequeña. ¿Se acuerdan lo chiquita que era la política en los años 90? Ya no se puede abarcar tales cuestiones, porque ese hombre que pasa frente a las tropas, con aire de prócer, en cuyo honor se toca el himno del país que visita y el de su propio país, ese hombre que camina por una alfombra roja, protegido por decenas de personas, ese hombre es nada. Porque nada se convierte en los presidentes que son simplemente obedientes a los poderes internacionales, al mandato económico internacional. Ese que determinó que ayer la Argentina de rodillas frente a ese poder financiero internacional le pagase a los fondos buitres. No solamente entregó a la Argentina, sino que entregó las manos levantadas de 135 países que con el brazo en alto, número 136 de la Argentina, le estaban diciendo al mundo no a los fondos buitres, no a los Singer, no a ese poder económico que avasalla a la gente y que provoca hambre y miseria en cualquier parte del mundo donde ellos pongan la mirada. Bueno, ayer, cuando se pagó a los fondos buitres, empezaba una historia que en la página siguiente de este libro decía, en su proyecto de presupuesto para 1998, la Argentina destina 6.770 millones para pagar los servicios de la deuda externa. Los servicios, se subraya, mientras que para educación habrá solamente 3.200. La prioridad es 2,5 veces la deuda externa en una carrera que los gráficos representan con las líneas en tijera. Todo para pagar los intereses de la deuda externa y cada vez menos para la educación. La misma película la vamos a tener en los próximos tiempos. Por eso les quiero mostrar una fotografía. Ayer, cuando se anunciaba por parte de Prat Gay, del presidente, que se le pagaban los fondos buitres y se festejaba la bandera presidencial del presidente de la República. La secuencia es que mientras hablaba de crear trabajo porque tienen ese tupé para hacerlo, la bandera se desplomaba. Era la mejor metáfora que se podía hacer. Era el país que lloraba frente a ese presidente que con su ministro de Finanzas, su estaba pagando nuevamente al Fondo Monetario, a los hijos del Fondo Monetario Internacional, para que otra vez haya que pagar de intereses de la deuda mucho más de lo que se puede pagar en materia de jubilación, en materia de educación y todo lo que ya conocemos de los años 90. Pero el libro se fue inclinando también para el lado humorístico, porque como la foto la quitamos, Nadia, porque si no, parece que queremos fijar nada más esa imagen. Lo que está sucediendo es un contubernio, podría decirse, del periodismo que llevó a Macri a la presidencia adulterando la democracia y que lo protege de maneras, si se quiere, muy graciosas. Yo les voy a mostrar 2 fotografías y les voy a leer lo que el diario La Nación escribió para que tengan una idea de cómo está jugando el periodismo. Bueno, más o menos ya sabemos. En este momento, cuando se habla de que la gente ya no compra aire acondicionado, eso sacan alguna nota, ustedes lo habrán visto, de lo valioso que es abrir la ventana y que entre el aire fresco de la calle. La gente vuelve a sacar la silla a la vereda. Han leído esas notas. De esto la van.
Ahora que la luz va a costar más cara, seguramente la próxima nota será: la gente vuelve a hacer el amor a oscuras. Porque hay que gastar menos luz. No va a ser tan ingeniosa y tan demostrativa. Yo valoro mucho que un sábado a la noche, a las 8:30, en esta Buenos Aires que tiene una oferta grandiosa de teatro y de cantantes, que ustedes estén aquí. Entonces, también quiero acompañarlos para que tengamos un momento en el cual la sonrisa tenga lugar. Y la Nación nos ha hecho un favor. Miren esta fotografía del Comité de Crisis. Se puede agrandar la foto quizás. Esa foto tiene, la primera, el siguiente epígrafe. Ustedes miren la foto y escuchen. Esta es la manera de ellos colaborar con el gobierno. Dice: las imágenes pueden valer más que 1000 palabras. Es el receptor que interpreta lo que ve. María Eugenia Vidal en La Matanza con su equipo de seguridad. Esto es cuando estaban fugados los Lanata. ¿Se acuerdan? La fuga de los Lanata. Entonces, había que decirle a la gente que estaban trabajando, y publicaron esta foto. Dice: en la primera, esta foto, se observa a los miembros del Comité de Crisis alineados con el trabajo que están desarrollando. Se puede ver sobre la izquierda al muy experimentado negociador policial Pablo Bressi, que utiliza técnicas de programación, de comunicación no verbal para rescates en tomas de rehén, con decirles que fue el de Ramallo. Alcanzaría. Dice: sigamos con la foto. Al lado de Bressi, esto está escrito en La Nación, esto lo pueden buscar ustedes, porque les va a resultar quizás increíble. Al lado de Bressi y con los brazos en posición en jarra, está el secretario de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, quien muestra alineación con Bressi. En el medio, juntas, Vidal y Bullrich. Desde lo no verbal, Vidal se nutre de la imagen de coraje de Bullrich, como también del profesionalismo de Bressi. Del lado derecho de la foto, Bursaco y Federico Salvay en postura en espejo. Este es el análisis del Comité de Crisis. Pero hay una segunda fotografía. Veamos la segunda fotografía. Dice: en la segunda foto, también producida por la comunicación de la provincia, la mandó la provincia la foto. Y La Nación dijo: ¿y cómo le sacamos jugo a esto? Entonces hicieron un análisis de la foto. Dice: enseguida, también producida por comunicación de la provincia. La boca con los labios para adentro y muy apretados hacia la izquierda del policía Bressi denota mucha tensión cuando escucha a Vidal, quien con las dos palmas de su mano en la mesa ocupa la cabecera y marca liderazgo. Ricardo, papel en mano, le habla al jefe policial del otro lado de la mesa, y Bursaco, con los brazos sobre la mesa de trabajo, afirma su autoridad y lo sigue con la mirada. Esta segunda imagen no logra la idea de trabajo en equipo focalizado. Por supuesto que son parte de la misma producción fotográfica. Bueno, todo es así de desopilante. Este es el Comité de Crisis, porque no habían aparecido demasiado. Estaban un poco desorientados con los Lanata. Ritondo, ¿se acuerdan que dijo: lo tenemos rodeado y no vamos a negociar? Al otro día le apareció Lanata a la casa de la suegra, que quitándose de todo lo que la suegra había hablado mal de él, le sacó la camioneta de 2.000 pesos. Ese era el terrible fugado que estaba buscando el Comité de Crisis. Ellos creen mucho en la fotografía. Es famosa, ¿se acuerdan la de las botitas en el barro de María Eugenia Vidal? Ellas saben trabajar de esa manera. Bueno, esta es todavía la del comité, esta fotografía. Esto es trabajar, esto es tener detrás a alguien muy ingenioso. Quitémosla porque es nada más que una pasadita. Porque la captura de los Lanata se produjo, como bien mostró Crónica, con policías que los corrían en hojotas. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Policías en hojotas. ¡Aguante, Crónica! Los atraparon, Lanata lo atraparon a caballo, ¿se acuerdan? De verdad, esto no es exageración. Consiguieron un par de matungos y lo encontraron. Hacían cualquier cosa ya porque los agarraran. Esto es lo que se vivió la primera parte del año. Cuando empezamos a poner esto en el libro, nos dimos cuenta, allá por el 10 de enero, le escribí a Mateo, le digo: Mateo, ¿no te dan ganas de enfocar un poco más el tema de la Argentina y hacer, por ejemplo, los primeros 100 días de Macri? Esto va para ser desopilante, además de muy grave.
Y entonces nos pusimos de acuerdo en que el libro iba a ir girando un poco hacia los héroes. Ustedes vieron la afirmación de autoridad y la heroína que muestra La Nación en la ministra de Seguridad de la República. Ahí la tenemos. Con la imagen de que en algo importante anda con la linterna prendida en pleno día. Con la imagen de que algo está mirando con mucha seguridad. Miren esta fotografía. Estos son la búsqueda de la FARC, más o menos. Miren el pantalón. Bueno, todo es alguien que está muy metida en el tema de dar seguridad y de pelear por nosotros, de jugarse entera. Esta sí, esta es una foto un poquito más cholula con el auto de Obama. Le decían la bestia al auto de Obama. Estaban enloquecidos porque los Estados Unidos tienen mucho progreso y entonces tienen un auto formidable que justamente Obama no usa porque le vaya a pasar nada, sino que más bien lo usa para mostrar el inmenso poderío. Entonces, esta es una foto de familia. Ellos creen mucho en las imágenes. Ellos creen, por ejemplo, en las imágenes que toman de las series de televisión. Algunos de ustedes han visto House of Cards. Sí. ¿Han visto House of Cards? Entonces van a entender esta imagen. Es extraordinario el juego que se da, porque esto es lo que está haciendo también, por supuesto, el periodismo dominante. Hay una muy buena, porque los que están detrás de esto tienen perspicacia histórica. Hay una foto muy recordada de Kennedy, cuando los hijos eran pequeños. ¿Se acuerda de la fotografía de los Kennedy allí en el despacho? Bueno, naturalmente esa foto fue copiada también porque alguien dijo, hagamos una cosa parecida, hagamos algo que tenga que ver, que juegue con la imagen. Pero en realidad, todo esto tiene que ver, gracias Nadia, todo esto tiene que ver con las fotos en las cuales nosotros somos los que tenemos que percibir. Las fotografías en las cuales nosotros tenemos que entender cuál es el juego. Estamos en medio de un periodismo absolutamente mafioso, encabezado por el Grupo Clarín, que está haciendo, y pues, con el seguimiento naturalmente del diario La Nación, que hizo trizas la democracia, que hizo trizas la posibilidad de que la gente estuviese informada en el país y que ahora se ha quedado otra vez absolutamente con todo. Ahora se quedó con Nextel. ¿Se acuerdan aquello de Fibertel? ¿Se están enterados? Ya se quedaron otra vez con aquello que se había hecho para que Fibertel no pudiese negociar. Ahora ya es de Cablevisión. Lo hicieron, eso fue ayer. Les digo que fue ayer porque la vorágine de todo con lo que se ha ido quedando Mañeto es tal que no alcanzamos a decir, ¿y ahora con qué se quedó? ¿Hoy qué le dio? ¿Qué fue lo nuevo que le dio Macri al jefe de quienes están operando con la democracia en la República Argentina? Entonces permitámonos nosotros también percepción y subjetividad frente a la foto real de quien manda en el país. Se sienta en la mesa de la presidencia de la República Héctor Mañeto. No es necesario que esté Macri. Está Peña como secretario de actas allá en el fondo. Y Mañeto a la derecha, por si no lo ubican demasiado, allí está, participando al otro día de haberse quedado fraudulentamente con Nextel. Allí está, en la Casa de Gobierno, el verdadero amo de este gobierno. Pero no conforme con esto, blanqueándolo todo, como si le hubiera dado un ataque de mostrar su poder, también estuvo en Olivos recientemente. Ahí está. Esto es de días pasados. Esta es la forma en la cual se maneja el país. Por supuesto, todo esto lo tienen que blindar, porque algún día, si ustedes llegan a tener razón, que van a volver y que van a cambiar, las cosas también tendrán que cambiar en su momento. Habrá que ver cuánto hay que para discutir. Entonces, Mañeto, con su gerente, ya está determinando qué Corte Suprema de Justicia quiere. Y Rosencrantz, que es un hombre de Clarín, que ha trabajado para Clarín, ahí aparece, el de lentes es Rosencrantz. Esto con una esquela lo mandó Macri a la Corte Suprema de Justicia del Supremo Rehén, que es Lorenzetti. No le alcanza con Lorenzetti, no le alcanza con Maqueda, que es rehén de Lorenzetti. Solamente Jaime de Nolasco puede jugar con algún margen de libertad. Le quiere mandar a Rosencrantz. Ahora, tristemente, estén ustedes atentos, porque después del mamarracho de ir contra la República, los que decían vamos por más República,
A la República le dieron la elección de jueces a dedo para la Corte Suprema de Justicia. Esto no tiene parangón en el mundo entero, esto no ocurrió jamás. Esto, si uno lo cuenta en otro lugar, dice no puede ser. ¿Cómo van a designar a dedo a integrantes de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, esto es lo que hicieron. Y estemos atentos, porque ahora hay gobernadores y senadores que en la negociación que hacen, mezclando lo que necesitan en la provincia con la dignidad que significa cuál es la calidad de república que se quieren dar, por ahí votan a estas personas, Y estos que fueron designados a dedo, y que nada más por haber sido designados a dedo tenía que decir de ninguna manera, perdónenos, señor presidente, nosotros no podemos ir contra todo lo que es la legislación, el sentido común, el derecho, no podemos hacerlo. No, se quedaron, están allí esperando que ahora en el Senado estudien su maravilloso currículum, del cual Rosenkrantz lo primero que hizo, vean ustedes el talante del hombre que Manieto manda a representarlo ya directamente en la Corte Suprema de Justicia, lo que hizo fue borrar de los datos de internet. Hasta 2 días antes de ser designado se daba dique con todo lo que cubría su empresa. Mi empresa de abogados lo atiende a Clarín en la ley de medios, discute por la ley de medios, está en la unión de, qué sé yo, Cablevisión Multicanal, están en todo. Eso es lo que decía, pero cuidado, lo designaban para la Corte Suprema. ¿Qué hizo? Borró todo lo que tenía en internet para que no se supiese que él era un empleado de Clarín que iba a trabajar ahora en la Corte Suprema de Justicia. Por eso quería, de alguna manera, invitarlos a nuestra propia percepción, a entender qué es lo que están haciendo con cada uno de nosotros y con la democracia. Por supuesto, esto genera rispideces. Hay un sector que todavía los aplaude. Hay quienes le tiran huevos desde los pisos de arriba. Ya no el otro día la presidenta, sino a los trabajadores que se quedaban en la calle, los de cultura, echados por un viejo editor al que conozco como tal, que es un ser impresentable, que se llama Abelluto. Echó a mucha gente del Ministerio de Cultura y se fueron a protestar, estaban en la calle, por lo menos diciéndole al mundo, mire lo que nos está pasando, vamos a volver a nuestra casa y no vamos a tener trabajo, le tengo que decir a mi mujer, le tengo que decir a mi marido y sobre todo le tengo que decir a mis hijos que ya no tengo trabajo, que vamos a ver cómo pelechamos el mes que viene. Y encima me echan insultándome, me echan porque soy ñoqui, me echan porque soy un inútil, me echan porque soy la grasa que le sobra al Estado, mientras ellos ponen con botox para poder quedarse con los nuevos, las secretarías que han inventado, todos los organismos que les permiten, no sueldos de 8 o 10 mil pesos de la gente que están echando, buenos sueldos de 60, 70, 90 mil pesos y dale que va en las secretarías que están ocupando. Así están los empleados que echaban y así están los pro hombres que son capaces de tirarle huevazos a la gente que solamente está protestando. ¿Qué te puede molestar? Dejarlos que protesten. Porque este es el aspecto humano del neoliberalismo. Siempre hablamos de lo que económica y políticamente el neoliberalismo genera. No, el neoliberalismo genera a esos egoístas, a esos insolidarios, genera ese tipo de personas que nos duelen en el alma porque son capaces hasta de perder un papa. La derecha de la Argentina se perdió un papa, nunca se vio una cosa igual. Se perdió el papa, miren la cara del papa. La verdad es que es para reflexionar, porque el papa, que efectivamente la derecha pensó que era de ellos, tuvo en cuenta al convertirse en papa y poder mirar al mundo como si efectivamente un papa pudiese tener un lugar más elevado para mirar la humanidad y la salvajada del capitalismo y del neoliberalismo como su puñal para cometer ese crimen perfecto. Y seguramente ha tenido en cuenta la doctrina cristiana de la Iglesia. Yo era monaguillo, aunque les parezca raro, es mentira. Y con el catecismo que me sabía de memoria, y me daba dique diciéndolo de memoria, con el catecismo me daban la doctrina social de la Iglesia. En realidad seguramente era un resumen, porque yo lo recuerdo como un libro pequeño. Y yo con 13, 14 años leí y decía, qué lindo, qué interesante, qué bueno. Mucho antes de los libros que después uno se dio cuando ya estaba en
preparatorios de abogacía, etc. Cuando empezamos en las lecturas más profundas y más importantes, la doctrina social de la Iglesia es la doctrina de Jesús, y por supuesto, Jesús son los curas pobres que el otro día se reunieron con la expresidenta y no la cúpula eclesiástica, que fue haciendo para los ricos, y que se apartó el Papa. Nada que ver Bergoglio con Francisco, pero qué suerte, qué alivio, qué extraordinario que eso haya ocurrido. Y al Papa no le perdonaron esa cara seria con un hombre que representa al capitalismo que él ahora no quiere para el mundo, y mucho menos lo puede querer para la Argentina. Y entonces luce especialmente una fotografía del Papa con una persona que ha sido estigmatizada, perseguida, y es la primera presa política que tiene la República Argentina. Y eso es lo que no le perdona las clases altas y elevadas de Jujuy. Los miró en los ojos a ellos y se animó a hablar en nombre de su gente, y le dio miles de viviendas a su gente, y le dio una calidad de vida que su gente nunca hubiese imaginado. Eso es lo que no le perdonan. Pero el código no dice, no puede decir que se sancione y se la mete presa por haber tenido el tupé de mirar a los ojos a las clases elevadas. Entonces la mete presa por cualquier cosa. Y ahí está el Papa, diciendo claramente dónde está el serio, circunspecto, y por eso lo atacaron de la manera que, no necesito decirles a ustedes, ocurrió cuando el Papa se presentó de esta manera tan austera al encuentro con el presidente Mauricio Macri, porque seguramente ya había ocurrido que aquellos que quedaban sin trabajo eran baleados de la forma en que lo hicieron, en La Plata, en la Richeri. Ustedes recuerdan los cuerpos marcados por las balas de goma, porque siempre el neoliberalismo tiene que reprimir. Quizás tratando de evitar lo que les pidió el 22 de diciembre pasado Joaquín Morales Solá. Morales Solá le pidió al gobierno de Macri que tenían que administrar la represión, no fuera cosa que demasiado rápido maten. Al final del ejercicio, cuando la situación explote demasiado, si se tienen que llevar 20 o 30 puestos, como ocurrió ya en el 2001, bueno, mala suerte, pero que no sea ahora de inmediato. Ahora mucho cuidado, no vayan a matar a nadie. Esto es lo que de alguna manera fortalece que el Papa se comportase de la manera que se le dio. Pero fueron baleados hasta los integrantes de una murguita. Estaban juntando algo para, qué sé yo, para tener un tambor más, un tamboril más. Y entonces salían con sus cabriolas por la villa donde viven, pero justo pasaba la policía y se enojaron y pensaron que era una manifestación y los balearon. Y los balearon de la peor manera, a los niños, a los chicos. Cuando esto es el límite hasta el que son capaces de llegar, uno dice, no, hay otros límites a los que son capaces de llegar. Por supuesto que cada uno de estos episodios da lugar a comportamientos que son profundamente mentirosos, que son lo que marca también el perfil del gobierno. Por eso se llama mentir a diario, porque todos los días hay una mentira. Y el día que no mienten es porque no hablan. Pero todos los días tenemos una mentira, y mentira a diario para jugar con el nombre del diario que todo lo protege, que todo lo prohija, que es el que consiguió con sus medios de comunicación, robados con la sangre de papel prensa, robados al fútbol, con el que se compró 300 canales dando vuelta por todo el país, siempre robado, como se roban a Excel, como todos se lo llevan por delante, sin tener que ellos nunca concurrir a la justicia, y llevando a la justicia a quienes ellos dicen que hay que llevar a la justicia. Si hablamos de papel prensa y hay un camarista que ellos dicen, cuidado con este porque me parece que este camarista a lo mejor te cita, le dicen a Maniendo, y entonces le inventan una historia nada menos que a un integrante de una cámara, Freiler, Darío Visorrel, con Ballesteros. ¿Y con quién es la cámara? Y con Farah, lindo muchacho. Entonces le arman
una causa por una casa que por supuesto ellos aducen fue comprada por corrupción. Después se olvida, porque por supuesto no había ningún elemento como para pensar que esto era de esa manera. Pero un día lo llaman al juez y le dicen: ¿usted tiene temor por los ataques de la prensa? Y el juez responde: no, yo ya estoy acostumbrado. Dice Freiler, ¡zas! Lo recusan. Lo pueden recusar a Freiler por eso, y no se puede recusar a Bonadío por la desvergüenza del ataque por la venta de dólares en futuro. Pero lo pudieron recusar a Freiler, le armaron una encerrona con los dos que quedaban en la Cámara, con Fara y con Ballesteros, ¿verdad? Y trajeron a otro, trajeron a Iurso. Bueno, notable, entrenado, hombre para jugar por lo establecido. Y lo echaron a Freiler. Dijeron que no podía seguir el juez, que ellos pensaban que a lo mejor lo tenían en contra cuando tuvieron que analizar Papel Prensa, que marca cómo es la historia. Cuando Livia Papaleo dice: nunca me voy a poder quitar la mirada de ese hombre, de mi memoria, de mi conciencia, está hablando porque ella conoció antes que nadie a ese hombre que ahora es el amo del país desde sus medios de comunicación, que instalan todavía, tristemente quizás, pero hay que bancárselo porque la democracia hay que bancársela, sino de que estábamos hablando siempre, determinan con la adulteración de esa democracia que el poder político ahora ya no lo tengan como ocurría en otras épocas, que tratar de poner de rodillas. Ahora directamente es el poder de ellos los que son el poder económico, el poder real, el poder establecido, y que ahora terminaron con los lobbies en la Argentina. Ya no hay necesidad de lobby. La Argentina es el único país que no tiene lobby. Esto podría ser un gran elogio, caramba. Ya no van al periodismo, ya no van al gobierno para decirle: vamos a vetar tal ley, vamos a ir contra esto y contra lo otro. No es necesario, porque ahora los lobistas son el gobierno. Ahora los CEOs están en cada uno de los estamentos del gobierno. El mismo hombre que antes hizo que Macri vetase una ley de la legislatura sobre Pharmacity, ese mismo hombre ahora dejó Pharmacity y se ocupa de Pharmacity desde adentro del gobierno. Es además, por supuesto, también accionista del Grupo Clarín. Con todos esos elementos es el hombre que maneja la jefatura de gabinete, el hombre que está en el gabinete económico en estos momentos, manejándolo todo, con algunos ayudantes que ni les cuento, todos salidos del JP Morgan, el ministro de Finanzas, el secretario de Finanzas, todos los que ahora determinaron que la Argentina le paga los fondos buitres y que levantaban los brazos como festejando un gol argentino, porque ese tupé tiene, y hay dioses, lo de la caída de la bandera es un soplo mágico, porque es una demostración muy clara. El mismo día que se murió Aldo Ferrer, en comisión, todos los entregadores, porque viva la cara del PRO, ellos son así, y los otros, los que se entregaron para pagarle a los fondos buitres, los que negociaron porque dijeron: y bueno, alguna vez tenemos que salir de esto. ¿Por qué? Si hace 5 meses 136 manos levantadas le estaban diciendo que había otra manera de pelear contra esos delincuentes internacionales conducidos por Paul Singer, que ahora es el gran elogiador del presidente de la República, el campeón de los cumplimientos, le llama Singer a Mauricio Macri. Fíjense ustedes cómo sería que, como había un Singer que es periodista, la gente del palo de Macri salió inmediatamente a decir: no era Singer, era otro, ja, ja, ja. Después dijeron: caramba, era Singer nomás. Se tuvieron que bancar que Singer les hablara maravillas del presidente, que les había pagado esos miles de millones de dólares que solamente sirven para pedir muchos más miles de millones de dólares. 10 años, 30 años. No es verdad lo que dice respecto a la pesada herencia, en todo caso del padre, pero la pesada herencia que dicen que han recibido. Caramba, un país desendeudado no debe ser una pesada herencia. Me parece que no es una pesada herencia. Un país desendeudado en el que ellos, justamente cuando promocionan al país, dicen: no tenemos deudas, somos una maravilla, dicen afuera. Mientras aquí dicen que todo ha sido un verdadero horror. Tienen mucha mala suerte con Todesca.
porque Todesca les metió un número, yo no sé hasta cuándo va a durar Todesca, les metió un número que desmintió totalmente. El país en quiebra, el país arrasado, la pesada herencia, resulta que en el 2015 había tenido un crecimiento de 2.1 en el Producto Bruto, contra 3,5 que había caído el producto, 3,8 en Brasil y 1,5 en el promedio de América Latina. ¿Por qué digo eso del pobre Todesca? Todesca es aquel que cuando el INDEC era lo que era, él aprovechaba y con 4 amigos, con 4 economistas, estaba allí en el boliche de abajo, no necesitaba ni oficina. Y a dedo hacían lo que era el INDEC. Y entonces en el Congreso Bullrich, que levantaba el brazo, brazos de los que se prendió después en el brazo suicida de Nisman, para tratar de conseguir todo lo que ha conseguido finalmente. Bueno, Bullrich levantaba el cartel diciendo cuál era la evolución de la inflación en la República Argentina. Y Todesca, que era el que lo hacía, ahora tiene a 300 personas trabajando para él en el INDEC y no lo puede hacer. Y cuando algo dice desde el INDEC, lo que dice es que el país había crecido. Entonces, caramba, el país está desendeudado, el país había crecido en el 2015, el país tenía casi plena ocupación, el país tenía jubilación universal, el país tenía una mortalidad infantil que había bajado de 23 a 11, el país tenía una inversión en educación del 6,5% que nunca en la vida había tenido y que prácticamente no tiene ningún otro país en el mundo. El país estaba dando universidades en cualquier lado para que los muchachos no tuvieran que vivir el desarraigo de vivir en cualquier lado para poder seguir estudiando. Caramba, el país no estaba tan mal como decían ellos, y porque no estaba tan mal no podían hablar de lo que era la economía. Y tenían que hablar los corruptos de Clarín, porque Mañeto está metido en todo, Mañeto compró dólares que Arturo, Mañeto aparecen por todos lados, aparecen permanentemente. Donde hay corrupción está el Grupo Clarín. Y atrás, acompañando, por supuesto, el diario La Nación. No existe nada más corrupto en la República Argentina que los medios de comunicación, que son los que dicen quiénes son corruptos en la República Argentina. Ellos lo son, pero está demostrado por cómo consiguieron cada una de las cosas que consiguieron. Eso que lo único que pueden hacer es destinar ahora a la justicia, de la forma en que lo hacen, con Mañeto todavía permitiéndose decir atropellan a la justicia escandalosamente cuando ellos la tienen atada. Todos esos fiscales del 18F, todos los constructores de un caso como el de Nisman, son los que están bajo la égida de Mañeto. Se animan a cualquier cosa. Se animaron a ponerlo de pie otra vez a Nisman, el hombre que se suicidó al cabo de los tremendos errores de su vida, que se aferró con las 2 manos a una pistola que él mismo pidió y frente al espejo de su baño se suicidó. El único argumento que tienen para decir que no fue así es que estaba en calzoncillos y que era un hombre muy elegante. Esto es lo que de alguna manera han dicho como prueba, no puede ser que se haya suicidado. El hombre que se suicidó frente al espejo de su baño y cayó contra la puerta, apretando la puerta, cerrando la puerta con su cabeza, cosa que vio su madre, ahora lo ponen de pie. Lo revivieron a Nisman y ahora sí lo matan. Lo matan ellos para tirarle el cadáver en el zaguán de Río Gallegos de la casa de la expresidenta de la República. Si se animan a eso, si se animan a revivir a alguien que murió suicidado para poderlo convertir en un crimen, tengamos presente que son capaces de animarse absolutamente a cualquier cosa. Si se animan a devaluar, como lo hicieron, para que el dólar costase 40 o 50% más de lo que costaba antes, y eso determina un perjuicio para el país, la culpa hay que endilgársela al gobierno anterior, no esos que son los que devaluaron. No Bonadío, que fue el que dijo cuando le preguntó a Sturzenegger, le pagamos a esta gente, mire lo que tenemos acá, usted páguele. Estaba hablando de un delito, se consumaba un delito según Bonadío, pero a sus amigos de Clarín que habían comprado 11 millones de dólar a futuro, había que pagarle. Y a los integrantes del gobierno, porque estaba prácticamente todo el gobierno metido, también había que pagarle. Estos son capaces de hacer, se animan absolutamente a cualquier cosa. Esta es la premisa que tenemos que considerar permanentemente. Se permiten chistes como la del perro que maneja el sillón de Rivadavia, pero a veces uno dice, aflojen un poco con el humor, porque en algún momento, quitemos la foto porque es un poco hiriente para lo que eso significa, pero para recordarlo, es de alguna manera con lo que son capaces también de jugar. Quiero
hacer una mención a lo que nos ha pasado a quienes estamos en los medios de comunicación. Por eso el libro, de alguna manera, ocupó mi vida gracias a Mateo y su colaboración también. Escribía un mail y yo sobre ese mail me ayudaba a pensar y escribía también. Eran las semanas en las cuales estaba sin trabajo de radio. Casi que cada página es el programa que cada día no podía hacer. Y no lo podía hacer porque ellos son hoy día los dueños de todo. Y la radio donde yo trabajaba, por vieja historia, que ya venía de antemano, necesita, como todos los medios de comunicación, la bendita pauta publicitaria, sin la que los medios de comunicación tienen tantas dificultades para vivir. Así que van a tener que esperar un poco para que los medios de comunicación, aquellos que uno pensaba que iban a jugar de otra manera, empiecen a jugar, porque están esperando cobrar lo que se les debe y asegurarse algo de la pauta futura. Y mientras esto no se dilucide, mientras no queden al costado del camino, mientras tengan la esperanza de cobrar y de tener pauta, van a ser un poco más suaves con los gobiernos. Esto es lo que nos está ocurriendo, y se llevaron absolutamente todo, con un personaje que a mí me provoca más rechazo todavía, fíjense, que Macri, porque Macri por lo menos